El domingo 18 de junio de 2023, el barco de apoyo de OceanGate pierde contacto con el Titán, su submarino de fibra de carbono tipo PlayStation. La tripulación de 5 personas, incluido el director general de OceanGate, no vuelve a ser vista. Y mientras el mundo da vueltas sobre lo que pasó, creo que estamos perdiendo de vista el panorama general. ¿Por qué OceanGate tenía tanta prisa por desarrollar tecnología económica para llegar al fondo del océano y quién es el que más se beneficiaría? En 1774, John Day se convirtió en la primera muerte registrada en un sumergible. Day era carpintero, así que usó sus habilidades para construir una caja de madera y la cargó en un barco lleno de sacos de arena. Day invitó a la marina y a los medios a observar mientras se sumergía en su submarino, buscando ganar un contrato para construir más al salir a la superficie 12 horas después. Una tripulación de remolcador sacó el barco del puerto de Plymouth, Inglaterra. Él se metió en la caja y ordenó a la tripulación que hundiera el barco con la caja atada. Cuando el barco se hundió, la caja fue aplastada por la presión del agua y él murió a 30 metros bajo la línea de flotación. En ese entonces, el material y la forma convencionales para cualquier tipo de nave sumergible era una campana de madera que funcionaba más como las modernas campanas de buceo de hoy en día que como un submarino. El 16 de junio de 2023, el buque de apoyo Príncipe Polar zarpa de St. John's, Terranova, Canadá, hacia el sitio del naufragio del Titanic, a 370 millas náuticas al sur-sureste. Debido a varios retrasos por el clima, esta será la única expedición a los restos del Titanic este año. OceanGate ha recorrido un largo camino desde su inicio en 2009. Richard Stockton Rush es piloto de jet e ingeniero aeroespacial. Tras graduarse, trabaja como ingeniero de pruebas de vuelo en Jets F. Queen's Eagle. Regresa a la escuela para obtener su maestría en administración de empresas. Desde 1989 es presidente y director de tecnologías de control remoto en una empresa llamada Blueview Technologies, que fabrica sistemas de sonar avanzados para la Guardia Costera de la Marina y para vehículos operados remotamente bajo el agua, o ROUs. Desde joven, Rush ha canalizado su ambición en jets rápidos, tecnología y exploración espacial. Al no poder cumplir su sueño de infancia de volar a Marte, Rush dirige su atención a los lugares más profundos de la Tierra. En 2006, usa su experiencia en tecnología aeroespacial para construir un mini sumergible siguiendo planos de un comandante de submarino de la Marina de Estados Unidos. La profundidad máxima es de 10 metros, pero Rush desea bajar más. Busca sumergibles de propiedad privada, pero hay pocos en manos privadas y ninguno disponible para la venta de inmediato. Una idea empieza a materializarse y en 2009 OceanGate es fundada por Rush y Guillermo Sondlein. Guillermo es empresario tecnológico argentino-estadounidense. En 1998, Guillermo inicia una empresa de software de reconocimiento de voz llamada Milo, que vendió en 2001. Sigue invirtiendo en startups tecnológicas y se une a Rush para fundar OceanGate. La filosofía de OceanGate es tan innovadora como la de una startup de Silicon Valley. Emplear tecnología y materiales innovadores para bajar el costo de explorar aguas profundas con fines comerciales e investigación. Rush quiere dejar huella en el mundo. Él sabe que los océanos tienen un gran impacto en la población mundial y, sin embargo, la mayor parte es inaccesible para su estudio. Al bajar el costo de acceder a esos lugares, él cree que puede aportar a la ciencia y crear un negocio llevando clientes al fondo del océano. Los clientes ricos acceden a lugares exclusivos. Los investigadores pueden estudiar lugares previamente inaccesibles en los océanos y OceanGate obtiene ganancias. Todos ganan. Rush estudió negocios, así que sabe que para crear una empresa de alta tecnología y crecer, debe desarrollar experiencia y atraer al personal adecuado. Y aquí es donde puedo ver algunas incongruencias entre la historia que OceanGate presenta en los medios y su camino para lograrlo. Un modelo de negocio que lleva a clientes ricos al fondo del mar es como la industria de viajes. Si American Airlines quiere transportar pasajeros por todo el mundo, compran aviones a Boeing o Airbus. Si una empresa quiere construir y vender aviones, crean un producto desde cero. La primera expedición de OceanGate es documentar, escanear y recuperar artefactos del barco de vapor A.H. Goddard.
El AHA Goddard se encuentra a 10 metros de profundidad en el lago Le Berge, Canadá. Rush reúne a un equipo de científicos ciudadanos y arqueólogos. No está claro si los científicos ciudadanos son clientes que pagan, pero un informe sobre el estudio especifica a ciertas personas como voluntarios y a otros los menciona como miembros de OceanGate, mientras que el sitio web de OceanGate los enumera como científicos ciudadanos. Tengo la impresión de que esta es la primera vez que OceanGate empieza a crear un área gris, difuminando la línea entre los clientes que pagan y la tripulación. El naufragio del AHO Goddard es poco profundo, así que la expedición usa buceo con tanque en vez de sumergibles. El grupo suma 130 inmersiones en total. Con tanque, incluso inmersiones superficiales tienen límite de profundidad y tiempo. Un buzo debe llevar un suministro de aire en un tanque y a 10 metros hay el doble de presión comparado con estar de pie en la playa. Hay dos cosas que un buzo necesita entender. La primera es que un buzo absorbe nitrógeno, el cual luego necesita ser expulsado de su cuerpo cuando sube de nuevo. Este video no es sobre el nitrógeno. Encuentra más información sobre el gas en el cuerpo en este video del accidente Byford Dolphin. Lo más relevante aquí es comprender la diferencia entre la presión en la superficie y bajo el agua. La relación entre la presión del agua y cómo se comprime el aire a medida que desciendes es brillante. Podemos calcular con precisión cómo responde el aire a la presión del agua. La atmósfera terrestre ejerce presión como un peso. Sobre la línea de flotación hay una atmósfera de presión. Al bajar bajo el agua, la presión sube. Por cada 10 metros que desciendes, se suma una atmósfera más de presión. Eso es porque el agua es 800 veces más densa que el aire. A 10 metros tienes 2 atmósferas de presión. Una atmósfera de presión de aire más otra atmósfera de presión de agua. Si inflas un globo en la superficie y lo bajas a 10 metros de profundidad, debido a que la presión se ha duplicado, comprime el aire en el globo hasta la mitad del volumen que ocupaba en la superficie. Contiene la misma cantidad de aire en el globo, pero está comprimido a la mitad de su tamaño. Eso significa que el aire tiene el doble de densidad. Hay la misma cantidad de moléculas, pero están más cercanas. Por supuesto, un globo es flexible y transfiere la presión del agua al aire dentro del globo. Cuando un buzo respira aire de un tanque a 10 metros, necesita el doble de aire para llenar sus pulmones en comparación con lo que respiraba en la superficie. Para decirlo de otra manera, si respiras de un tanque en la superficie durante 1 hora, ese mismo tanque a 10 metros solo duraría 30 minutos. Los buzos están limitados por el aire que pueden llevar. Sumergirse a 20 metros es igual a 3 atmósferas, por lo que el tanque solo dura 20 minutos. A mayor profundidad, el buzo dispone de menos tiempo de aire por la cantidad que transporta. También absorben nitrógeno, por lo que deben liberarlo de su cuerpo, y ahí entra el tiempo de descompresión. El accidente del Delfín Byford lo explica mejor. Ahora, Rush quiere ir más profundo y permanecer abajo por más tiempo, y quiere usar sumergibles para lograrlo. OceanGate adquiere Antípodas, un sumergible para 5 personas que desciende a 300 metros y sostiene vida por 72 horas. Un sumergible es una nave que puede operar bajo el agua pero necesita la asistencia de una nave de apoyo. Un submarino, por otro lado, no necesita una nave de apoyo. Es autosuficiente, ya que la tripulación puede comer, dormir y vivir en la nave, además de viajar sola de un lugar a otro. Cuando compran el Antípodas, ya ha sido probado y certificado por el ABS, la Oficina Estadounidense de Navegación. Se prueba a una presión equivalente a 380 metros de profundidad y está clasificado para una profundidad de inmersión de 305 metros. La presión de prueba es 20% mayor que la certificada para el sumergible. Una forma de probar un sumergible es colocarlo dentro de una cámara hidrostática, como la que está en el Centro Nacional Hiperbárico en Aberdeen, Escocia, donde se prueban sumergibles. La cámara se llena de agua y se presuriza para verificar que el sumergible resista la presión de una inmersión profunda. Existe la ingeniería para probar embarcaciones como esta y está disponible para que las empresas sometan sus embarcaciones al proceso de verificación, incluso si no existen estándares actuales para certificarlas. Eso es lo brillante de la ingeniería. Puedes construir, probar y verificar tus diseños. Una embarcación sumergible está diseñada para soportar la presión del agua. Los cálculos de diseño abarcan formas y materiales empleados en la construcción.
Una forma perfectamente redonda, como una bola o esfera, es más resistente que una forma como la de Antípodas, que tiene una escotilla tubular que sobresale de la parte superior de la estructura, lo que introduce un posible punto de falla. Y tiene un diseño tubular alargado, lo que significa que la nave tiene algunas líneas rectas que son más débiles que las formas redondeadas. Los diferentes materiales tienen características de resistencia. El acero forjado y el titanio son materiales comunes en la construcción de sumergibles y submarinos. Estos materiales tienen rendimiento muy predecible. Antípodas ha tenido una vida interesante. Fue diseñado como taxi submarino para buzos de saturación en plataformas petroleras del Mar del Norte. Existe una gran diferencia entre cómo Antípodas fue diseñado y usado como taxi submarino y su uso actual como sumergible turístico en aguas profundas. El diseño original de Antípodas es tanto una campana de buceo como un sumergible. Tiene dos cámaras con diferentes presiones dentro de cada una. La cámara seca para el piloto tiene presión desde arriba de la línea de flotación y la cámara húmeda para buzos está presurizada igual que el área donde trabajan bajo el agua. Este sistema solo se utilizó por un corto periodo a mediados de los 70. Los buzos no necesitan ser transferidos entre proyectos submarinos. Un famoso caso muestra a un cocinero que sobrevivió 3 días en una bolsa de aire tras el hundimiento de un barco, hasta ser transferido a un cinturón de buceo. Dejaré un enlace a ese video aquí. Quizá te preguntes por qué es tan importante este sumergible y su relación con el Titán de OceanGate. Ayuda a explicar por qué un sumergible es útil y cómo la presión del agua afecta al aire. Debemos distinguir entre las decisiones que llevaron a OceanGate a crear su propio sumergible y no encargar uno para su negocio de aventuras para multimillonarios. Los buzos de saturación trabajan semanas bajo presión. El Antípodes está certificado para sumergirse a 300 metros de profundidad. A una profundidad de 300 metros, esos son 31 atmósferas de presión. El gas que respira un buzo de saturación está comprimido 31 veces en comparación con la superficie. Por cómo funcionan los gases en el cuerpo, estos buzos no pueden subir directo a la superficie sin descompresión. Eso puede tomar días, así que están encerrados a la misma presión en la que trabajan y viven bajo presión durante casi un mes. Ya sea que estén en la superficie en el hábitat del barco o a 300 metros de profundidad, la presión es la misma, 31 atmósferas. Cuando van a trabajar, descienden en la campana de buceo presurizada hasta los 300 metros. Como la presión del aire en la campana de buceo igual a las 31 atmósferas del agua, pueden abrir la escotilla y salir a trabajar nadando. Pueden abrir la escotilla de la campana de buceo y no se inundará porque tiene gas comprimido dentro, así que la presión dentro de la campana es la misma que la presión del agua a esa profundidad. No hay diferencia de presión, pero el gas en la campana es 30 veces más denso que el aire de la superficie. Comprender la diferencia de presión, llamada delta P, es esencial para entender el funcionamiento de un sumergible. Al llevar el cinturón de buceo a la superficie, cierran la campana y sellan el gas de alta presión dentro. Si esa campana se abre en la superficie, como en el accidente del Byford Dolphin, el aire se expandiría a 31 veces el volumen de la campana. En la superficie hay una diferencia de presión entre el interior y el exterior de la campana, pero es lo contrario para el piloto del Antípodas u otros sumergibles. El piloto está encerrado en una cámara de presión con una atmósfera de presión proveniente de la superficie. El piloto necesita descender con el sumergible, pero no necesita meterse al agua para trabajar. Cuando regresa a la superficie, necesita poder abrir la escotilla y salir del sumergible como si no hubiera hecho una inmersión en absoluto. Mientras que una campana de buceo encierra las 31 atmósferas de presión de una profundidad de 300 metros y luego lleva esa presión a la superficie. El sumergible está haciendo lo contrario, manteniendo una atmósfera de presión en la superficie y luego descendiendo a 300 metros. Pero cuando lleva la presión superficial hacia abajo, tiene que resistir la presión del agua. El sumergible no es tan flexible como un globo. Si llevas un globo a 300 metros de profundidad, el aire dentro del globo se comprimirá en un espacio 31 veces más pequeño que en la superficie. Si el piloto de un sumergible abre la escotilla a 300 metros, el aire dentro de su cámara se comprimiría inmediatamente en un espacio 31 veces más pequeño que su cámara. Un buzo tiene límites en su profundidad debido al gas que respira y a la cantidad de gas que puede llevar consigo.
Los buzos y los buzos de saturación están expuestos a la presión del agua. Entre más tiempo estén abajo, más tardan en descomprimirse al subir. Un buzo recreativo está limitado a 40 metros para que no tenga que preocuparse por el tiempo de descompresión. Está bien porque los tanques solo permiten una inmersión corta. A los buzos de saturación se les suministra gas desde la superficie que se les bombea, lo que significa que no están limitados por el tiempo. Pero una inmersión a 300 metros tomará días para descomprimirse. La mayor profundidad alcanzada por buzos de saturación es de unos 600 metros, lo cual es muy peligroso porque el cuerpo no funciona bien a esa profundidad y descomprimirse puede tomar casi una semana. A 600 metros de profundidad, el gas que respira un buzo está comprimido 61 veces más que en la superficie. El gas es tan denso que se siente como si tuvieras que tragar el gas en vez de respirarlo. Esta es casi la mayor profundidad alcanzable para un buzo, quien requiere mucho entrenamiento y suministro de gas respirable desde la superficie a través de un cordón umbilical al barco de apoyo. El 17 de junio de 2023, Jamish Harding, pasajero del Polar Prince, publica en redes sociales que intentarán sumergirse hasta el Titanic el domingo 18 de junio. Las redes sociales son algo que Rush ha incorporado en el negocio. Él quiere tener a bordo personas con muchos seguidores y, a lo largo de los años, ha recibido a varios influencers en sus sumergibles. Rush quiere construir una empresa tecnológica y una empresa tecnológica necesita atraer atención. Los inversionistas y los científicos ciudadanos necesitan estar al tanto y emocionarse por ir a lugares a los que pocas personas han ido. Y es justo decir que a Rush le gusta la atención. Antes de que OceanGate adquiriera el Antípodas, ya se había convertido en un sumergible de una sola cámara. Rush está, ante todo, interesado en la investigación, así que comienza a llevar a científicos que no pagan a diferentes lugares para investigaciones, mientras decide en qué dirección llevar el negocio. OceanGate documenta sus sitios de inmersión y se asocia con patrocinadores como National Geographic y su antiguo empleador, Blueview Technologies. Rush inicia un camino para ayudar a resolver preguntas científicas sobre los océanos y sus recursos. En 2010, OceanGate utiliza antípodes para llevar a investigadores y científicos a explorar la isla Catalina. Durante el transcurso de 2 semanas, documentan sitios alrededor de la isla y organizan eventos con escuelas locales para inspirar y educar a los niños sobre el mundo submarino y las ciencias que se utilizan para explorarlo. Entre 2010 y 2014, OceanGate acumula inmersiones y expediciones con antípodes por todo Estados Unidos. Sus contribuciones a la ciencia y la investigación incluyen llevar a cineastas a profundidades a las que no podían bucear fácilmente, probar una cámara 3D de Google para mapear los arrecifes, crear escaneos 3D de alta resolución de sitios usando tecnología de sonar, documentar el estado de naufragios antiguos, evaluar la salud de los ecosistemas y estudiar especies invasoras de peces. Y participan regularmente en programas de divulgación comunitaria para inspirar a los niños de las escuelas a seguir programas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en su educación. Ahora Rush está cada vez más inquieto y frustrado porque hay 2 limitaciones que quiere superar. El barco de apoyo en la superficie y la tripulación para mantener y operar un sumergible son increíblemente caros. Rush sabe que para desarrollar sus capacidades submarinas necesita dinero de clientes que paguen. Esto siempre fue parte del plan. Antípodas solo está certificado para sumergirse hasta 305 metros y muchos de los sitios de buceo a los que Rush quiere ir no son accesibles debido a este límite de profundidad. No es que importe porque la Ley de Seguridad de Embarcaciones de Pasajeros de 1993 tiene una ley que prohíbe el turismo en sumergibles a profundidades mayores de 45 metros. Es una ley con la que Rush no está de acuerdo y afirma que antepone demasiado la seguridad de los pasajeros a la innovación comercial. Bajo esta ley, él puede llevar a investigadores y científicos como tripulación no remunerada a mayores profundidades. Pero en cuanto alguien paga, tiene que limitar la profundidad. Pero de alguna manera, él realmente no está preocupado por esa ley porque solo aplica a actividades comerciales en aguas estadounidenses. Si OceanGate opera en aguas internacionales, esas reglas no aplican.
Y los sitios de buceo como el Titanic están en aguas internacionales. Así que el único problema que realmente necesita resolver es la profundidad. A las 4 de la mañana, el 18 de junio de 2023, a unas 370 millas náuticas en el Pacífico, la plataforma de lanzamiento y recuperación del Titán, plataforma de lanzamiento y recuperación, es levantada de la cubierta del Polar Prince por la grúa del barco. Se inclina por el costado del barco y entra al agua. El Titán es levantado y colocado sobre la plataforma flotante. Casi 30 años antes, a mediados de los 90, James Cameron hizo el mismo viaje al Pacífico. El sumergible ruso Mir, que James Cameron usó para casi 33 inmersiones, seguía un diseño probado usando una esfera de metal como casco de presión. Para alcanzar las profundidades del Titanic, un sumergible debe resistir las 380 atmósferas de presión al sumergirse a una profundidad de 3.800 metros. James Cameron sube y junto al piloto cierran la esfera detrás de ellos. A medida que el Mir desciende, la presión del agua circundante aumenta, pero la atmósfera de aire que queda encerrada dentro está protegida por la esfera de metal. Cuando el Mir llega al Titanic, la presión del agua circundante es 380 veces mayor que la atmósfera de presión dentro del sumergible. La forma esférica y el grosor del metal resisten la presión aplastante. El sumergible Mir fue revolucionario para su época. En lugar de soldar las dos mitades de la esfera, lo que introduce una debilidad en el metal, las dos mitades de la esfera fueron mecanizadas y atornilladas juntas. También usaron una aleación de metal con una mayor proporción de cobalto, lo que le dio al casco de presión una relación resistencia-peso ligeramente mejor. Y aquí es donde empieza a ponerse bastante interesante porque tenemos que reconocer la innovación que Rush está aportando a la industria. Si lanzas un gran bloque de metal al agua, se hunde. Si tomas el mismo bloque de metal y lo moldeas con la forma del casco de un barco, flotará porque desplaza más agua que su propio peso. Cuando creas un casco de presión sumergible de metal delgado, es posible que flote. Esto se debe a su relación peso-flotabilidad, pero para soportar las 380 atmósferas de presión de agua en el Titanic, necesitas tener un metal más grueso, que es más pesado, aunque solo desplace la misma cantidad de agua, y por eso se hundirá. Debajo de 2.000 metros es donde la relación peso-flotabilidad del metal ya no es viable. Hay dos maneras de manejar este problema de la flotabilidad. Puedes añadir material flotante para compensar el peso del metal grueso o hacer un casco de presión más ligero, siempre que sea igual de resistente. Entre 2013 y 2015 OceanGate desarrolla Cyclops 1. Rush utiliza las instalaciones de la Universidad de Washington y hace pública su relación con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio y Boeing. Las tres organizaciones ya se han deslindado de estas afirmaciones. Espero que con el paso de los años los abogados analizarán los detalles de esas relaciones. En mi opinión, podrían ir desde comprar materiales hasta estrechar la mano de alguien que alguna vez trabajó ahí. Al desarrollar la tecnología para el Cyclops 1, Rush introduce la idea de la fibra de carbono como material por su relación entre resistencia y flotabilidad. El costo de enviar un sumergible a esas profundidades se divide en 4 categorías. El costo del casco de presión, el costo del equipo para operar el sumergible como los controles, el costo de la flotabilidad para contrarrestar el peso del casco de presión y el costo de la embarcación de apoyo. Si puede reducir cada uno de estos costos haciendo un sumergible más pequeño y ligero, entonces podrá atraer a los clientes que realmente desea. Rush piensa como Elon Musk y aplica un enfoque de primeros principios. Rush no irá a Marte, pero al menos puede pensar como alguien que apunta en la misma dirección. Estas son ideas innovadoras que él puede trasladar desde su experiencia en ingeniería aeroespacial. Para hacerlo lo más seguro posible, Rush desarrolla sensores para monitorear la integridad estructural de la fibra de carbono como una advertencia temprana de posibles puntos de falla. Ellos prueban modelos hasta su destrucción, lo que nos ayuda a ver la delaminación en la fibra de carbono. Estas pruebas no están diseñadas para probar la resistencia de los materiales bajo inmersiones repetitivas, sino para probar los sensores que monitorean los sonidos que hacen los modelos bajo estrés. Los sensores registran en tiempo real el estrés en el casco, pero no hay sensores que midan la deformación a lo largo del tiempo basándose en el casco de presión listo de fábrica.
En mi opinión, si el casco sufre algún desgaste en una inmersión y la siguiente inmersión aumenta ese desgaste, los sensores solo detectan lo que ocurre durante la inmersión actual, pero no el efecto acumulativo del estrés a lo largo del tiempo. Solo se puede monitorear con pruebas no destructivas como rayos X y ultrasonido para verificar la integridad del casco de presión. Él también adopta el enfoque de usar equipo comercial disponible en el mercado. Y por supuesto, Rush no es tímido cuando se trata de los medios, así que el mundo se entera de cómo está abordando este problema. Los estudios captan la atención de clientes militares y del sector energético que siempre buscan maneras de mejorar sus capacidades a un costo reducido. Me parece que Rush se queda sin paciencia para el proceso de pruebas y quiere capitalizar el interés de clientes potencialmente lucrativos. En 2015, OceanGate adquiere el sumergible Lula de casco de acero y le instala componentes comerciales. Esta es la primera vez que OceanGate utiliza un sistema de control de PlayStation y tecnología comercial disponible en el mercado de una manera que mejora la experiencia del piloto y reduce el costo de desarrollo. El sumergible se llama Cíclope 1. No le instalan la tecnología de fibra de carbono en la que han estado trabajando para desarrollar. Puede alcanzar una profundidad de 500 metros con una tripulación de 5 personas durante 8 horas. Aunque esto parezca una mejora menor sobre Antípodas, Cíclope 1 es el banco de pruebas para futuros modelos. Tiene un sistema de soporte vital de respaldo para 72 horas. A bordo hay cilindros de oxígeno, sistemas de monitoreo de gases y tecnología de reciclaje de aire. A medida que la tripulación respira, el dióxido de carbono aumenta y el oxígeno disminuye. Los filtros en un sistema de reciclaje de aire eliminan el dióxido de carbono mientras pasa a través de una mezcla de cal sodada que contiene hidróxido de sodio e hidróxido de calcio. Esto elimina el dióxido de carbono que es capturado por la mezcla de cal sodada. Los cilindros de gas comprimido añaden algo de oxígeno puro al aire para mantener el 21% de oxígeno. El casco de presión de Lula ya está certificado y Rush no lo lleva más allá de sus límites. En cambio, lo usa para mostrar la capacidad de OceanGate de innovar, avanzar en investigación con científicos e identificar principios clave sobre la embarcación de apoyo. A las 7:30 del 18 de junio de 2023, 5 hombres suben al casco de presión del Titán. La cúpula exterior se atornilla detrás de ellos. Luego, los buzos purgan la cámara de flotabilidad en Lars, la plataforma de lanzamiento y recuperación. La plataforma baja unos 10 metros. A medida que Lars desciende, Titán puede usar sus propulsores para separarse de Lars. Stockton Rush da la señal final a los buzos por la ventana del ojo de buey. A las 8:00 Titán inicia su descenso. En 2 horas estarán a la misma profundidad que el Titanic. Titán es neutro en flotabilidad, por lo que lleva pesos de lastre en el armazón para hundirse. El lastre es un peso movible o removible. Se utiliza para equilibrar el peso de una embarcación y se desecha para aumentar la flotabilidad. El Deep Sea Challenger es un sumergible encargado por James Cameron y costó unos $10 millones. Fue construido en Sydney, Australia, por la empresa de investigación y diseño Acheron Projects. En 2012, Cameron utilizó este sumergible para una inmersión en solitario al Challenger Deep en la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos del mundo, a 10.935 metros. A más de 1.000 atmósferas, eso es más del doble de la presión del Titanic. Como el Mir, el Deep Sea Challenger tiene un casco de presión esférico de metal. Su orientación es vertical en lugar de horizontal, lo que ayuda a realizar descensos rápidos, en cierto sentido. El ascenso rápido no afecta a la tripulación, porque la burbuja de una atmósfera dentro del casco de presión no cambia con la presión del agua. La flotabilidad existe por la espuma sintáctica. Es una espuma hecha a la medida llamada ISOFLOAT, que fue diseñada específicamente para el proyecto Deep Sea Challenger. Esta espuma contiene pequeñas microesferas huecas suspendidas en una resina epóxica. Las microesferas de vidrio proporcionan flotabilidad porque básicamente son pequeñas burbujas de aire selladas. La resina epóxica es lo bastante resistente para soportar presiones extremas a profundidades de hasta 11.000 metros. Se eligió la espuma sintáctica porque no se comprime bajo presión extrema. La flotabilidad del sumergible es constante en cualquier profundidad. Esta espuma sintáctica tiene una excelente relación peso-flotabilidad. Es más ligera que el agua y resiste las altas presiones del océano profundo, ideal para exploración submarina.
La mayor parte del volumen del sumergible está ocupada por esta espuma sintáctica. Hay una gran diferencia entre la espuma que sostiene burbujas microscópicas y el casco de presión que soporta una burbuja grande de aire. No puedes usar esta espuma para soportar la presión del agua con una burbuja de aire grande para una persona. Para eso, necesitas un casco de presión lo suficientemente fuerte como para soportar la presión del agua. El Deep Sea Challenger posee placas de metal fijadas en la parte inferior. Estos pesos permiten que la nave tenga flotabilidad negativa y se hunda al sujetarlos. Cuando alcanzan la profundidad de inmersión, sueltan algunos pesos para que tengan flotabilidad neutra, ni flotan ni se hunden. Al final de la inmersión, sueltan más pesos para tener flotabilidad positiva y flotan hacia arriba. El Deep Sea Challenger está diseñado y probado solo para pocas inmersiones antes de retirarse. Más o menos al mismo tiempo que OceanGate se prepara para comenzar a trabajar en su casco de fibra de carbono, tienen una entrevista con Fast Company. Rush expone la estrategia de OceanGate: lograr que clientes adinerados compren boletos, financiando el desarrollo y mostrando la tecnología a empresas petroleras y de gas que gastan $16,000 millones al año en vehículos operados a distancia. Al referirse a usar clientes adinerados como trampolín para extraer petróleo, gas y minerales del fondo marino, él afirma que esto sucederá de cualquier forma. No vamos a involucrarnos en la producción de petróleo, solo vamos a participar en la inspección, reparación y mantenimiento. Y entre más barato sea, más lo harás. Quizás Odyssey Marine le enseñó que la fortuna no está en los naufragios, sino en extraer minerales. Odyssey Marine inició como cazador de tesoros, buscando naufragios en los océanos. Pero al fracasar ese modelo de negocio, se enfocaron en la minería del lecho marino. Aquí hay un video sobre el tesoro de $500 millones que cambió su modelo de negocio. A principios de 2017, OceanGate encarga su primer casco de titanio. Después de recibirlo, el casco se envuelve en fibra de carbono utilizando un patrón de programa de computadora para asegurar que las hebras de fibra de carbono estén distribuidas uniformemente alrededor del casco. Las fibras se superponen entre sí, pero no se cruzan en diferentes ángulos. Incrustados en el casco están los sensores que medirán y alertarán al piloto sobre cualquier anomalía en la estructura. En teoría, esto debería darle al piloto suficiente tiempo para ascender antes de que el casco se deforme por la presión del agua. A fines de 2017, OceanGate coloca tapas de titanio en los extremos del casco de presión de fibra de carbono de su nuevo vehículo de sumersión profunda, Titan. El sumergible se ensambló y en enero de 2018 se entregó de ingeniería a operaciones para su inspección y prueba. A finales de 2018, Triton Submergibles lanzó el Triton 36000 diagonal 2 a un costo de alrededor de $37 millones, también conocido como el factor limitante. Es un sumergible para 2 personas, de aguas ultraprofundas, capaz de alcanzar los puntos más profundos de todos los océanos. Triton Submarinos se especializa en el diseño, fabricación y operación de sumergibles para investigadores, exploradores y dueños de superyates. Limiting Factor fue el primer sumergible tripulado y certificado comercialmente en llegar a la máxima profundidad del océano. Se utilizó en la expedición Five Deeps, liderada por el explorador Víctor Vescovo en 2018 y 2019, realizando múltiples inmersiones en la parte más profunda de los 5 océanos del mundo. El casco de presión es una esfera hecha de titanio con paredes de 90 milímetros de grosor, capaz de soportar las 1000 atmósferas de presión a más de 11.000 metros de profundidad. Un solo visor o ventana acrílica de 1200 centímetros también está diseñado para resistir las presiones extremas. Primero, los materiales del casco se prueban para verificar su resistencia y durabilidad bajo alta presión. Pequeñas muestras del material se colocan en una prensa hidráulica para determinar su punto de ruptura. Durante y después de la fabricación, se aplican pruebas no destructivas como ultrasonido y rayos X para detectar defectos o debilidades en el casco. Después, el casco pasa por una prueba de presión hidrostática en una cámara llena de agua. La presión aumenta gradualmente para simular las condiciones que enfrentará el sumergible a su profundidad máxima. El limiting factor se prueba a 1200 atmósferas, un 20% más que la presión de la zona más profunda del océano. El casco de presión pasa la prueba sin deformarse ni fallar.
Después, la Oficina Americana de Navegación lo certifica como seguro para la profundidad prevista. El casco luego debe someterse a inspecciones y pruebas regulares para asegurar que siga siendo seguro y mantenga su certificación. Este es el tipo de embarcación que esperaría que una empresa de turismo de aventura de alto nivel comprara. La flotabilidad del Limiting Factor usa espuma sintáctica, como el Deep Sea Challenger de James Cameron. La principal diferencia entre el Deep Sea Challenger y el Limiting Factor es que este último fue diseñado para inmersiones repetitivas a esas profundidades. Necesita ser inspeccionado y probado a intervalos regulares, pero seguirá en servicio. Y aquí es donde el uso del metal es importante. El metal es flexible. Puede contraerse bajo presión y expandirse cuando la presión se libera. Rush sigue usando el Cíclope 1 para expediciones hasta que el Titán esté listo para pruebas en el mar. En 2019, el Cíclope 1 realiza inmersiones semanales en Possession Sound, a 5 millas al suroeste de Port Everett Marina, sede de Ocean Gate. Esta es la última serie de inmersiones de expedición donde el Cíclope 1 es el protagonista, pero también marca un primer hito. Ocean Gate suele invitar a científicos ciudadanos a unirse a sus inmersiones de investigación. Pero esta serie de inmersiones marca la introducción de los especialistas de misión. Las inmersiones van de 115 a 150 metros de profundidad. Estas inmersiones son en aguas de Estados Unidos, que ya sabemos que tienen un límite de profundidad de 45 metros para inmersiones turísticas. No me queda claro si estos son clientes que pagan, pero siento que Rush está empezando a probar los límites de la ley para ver hasta dónde puede llegar. Entre las 0800 y 0945 del 18 de junio, el Titán y el Príncipe Polar se comunican cada 15 minutos. Se envían mensajes de texto de un lado a otro para confirmar la profundidad, verificar que los sistemas funcionen y que la tripulación esté bien. La comunicación en el factor limitante y el desafiante de las profundidades de James Cameron usa módems acústicos que transmiten señales por el agua. Este es el mismo tipo de sistema que se usó en el Titán. La comunicación bajo el agua es notoriamente difícil, y los sumergibles esperan perder la comunicación de vez en cuando. Un módem submarino transforma un fragmento de datos en un paquete para su transmisión. Otro módem decodifica ese paquete de datos. Debido a que este equipo pierde señal de vez en cuando, los módems acústicos están diseñados para entrar en un modo de hundimiento y búsqueda cuando pierden el contacto. Es algo esperado. Cuanto más lejos estén los módems, más difícil es mantener el contacto. Se definen procedimientos para pérdida de señal. El barco de apoyo Príncipe Polar debe esperar hasta la hora prevista para que el Titán regrese a la superficie antes de dar la alarma. En 2018, David Lockridge inspecciona el sumergible Titán cuando es entregado del área de ingeniería al área de operaciones. Rush le ha encargado la inspección para garantizar la seguridad de la tripulación durante las inmersiones. Lockridge es un ingeniero marino experimentado y piloto de sumergibles, con experiencia en operaciones de submarinos y técnicas de rescate en la Marina Real. Posee el conocimiento y experiencia para detectar posibles problemas. Después de la inspección, Lockridge envía su informe, el cual detalla varias preocupaciones y llega a la conclusión de que no puede aprobar la embarcación. Destaca que no se han hecho pruebas no destructivas como rayos X o ultrasonido, ni una destructiva de presión hidrostática. Rush ha optado por no pagar este tipo de pruebas o ha decidido no realizarlas. El casco de presión del Titán no se prueba para resistencia ni durabilidad. También le preocupa que Rush planeara inmersiones tripuladas sin pruebas. El último clavo en el ataúd de Lockridge ocurre cuando él no está de acuerdo con que la empresa use una ventana de ojo de buey clasificada solo para 1300 metros o 130 atmósferas. La profundidad de inmersión prevista para el Titán es más del doble, a 400 atmósferas de presión. Lockridge es despedido y OceanGate lo demanda por divulgar secretos comerciales. Lockridge presenta contrademanda y el caso se resuelve fuera de tribunales. Por supuesto, sabemos que Rush ha declarado que no quiere contratar a personas de 50 años con canas. Preferiría contratar personas de 25 años, más inspiradoras o menos propensas a expresar inquietudes. Durante 2018, OceanGate realiza varias inmersiones de prueba con Stockton Rush al mando del Titán, llegando a mayores profundidades. El 10 de diciembre de 2018, Rush baja a 4.000 metros.
Hace varias pausas mientras desciende para revisar la integridad del casco y asegurarse de que el sistema de monitoreo del casco esté funcionando. Tras 7 horas, vuelve a la superficie como la segunda persona en lograr una inmersión solitaria a 400 atmósferas. OceanGate declaró esto como su inmersión de validación. Al diseñar una aeronave, puedes hacer todas las pruebas, modelos y experimentos en túneles de viento que desees. Pero llega un punto en el que la única manera de confirmar que tu diseño vuela es despegar y volar. Puedo ver a Rush trayendo la misma filosofía a este proyecto. Rush expone en Geekware sobre su exitosa inmersión y ambiciones. En esta charla se centra en lo que la audiencia tecnológica podría querer escuchar, pero también revela otras partes de su forma de pensar. Esta diapositiva muestra que él es muy consciente del potencial de encontrar más petróleo y gas, minerales de tierras raras y metales de lo que la Tierra puede ofrecer. El lenguaje que OceanGate usa en su sitio web sigue estos principios. Con soluciones seguras, rentables, de bajo impacto y calidad, buscamos ofrecer programas de sumergibles básicos para que nuestros clientes establezcan mejores conexiones y tomen decisiones informadas en sus misiones en aguas profundas. Entre 2021 y 2022, OceanGate realizó 4 expediciones al Titanic y registró 13 inmersiones. Es increíble pensar que el sumergible que diseñaron y construyeron utilizando tecnologías innovadoras tomadas de la industria aeroespacial y ejecutadas con jóvenes talentos inspiradores realmente funciona. La filosofía de Silicon Valley de desarrollar rápido, romper las reglas y correr antes de poder caminar logró exactamente lo que se propusieron alcanzar. Como en una startup tecnológica, las grietas surgen mucho antes de la implosión. Las startups tecnológicas exitosas aplican esta filosofía para detectar grietas e iterar desarrollando productos sostenibles. OceanGate ignora las grietas. Es casi como si Rush no quisiera ver los problemas. Ha invertido tanto en que una cosa sea correcta que ahora le es imposible dar marcha atrás. Un buzo no puede llegar a las profundidades del Titanic. El descenso más profundo exitoso de un buzo es de unos 600 metros, requiriendo casi una semana de descompresión. A la profundidad del Titanic, cualquier gas respirable se comprimiría casi hasta la densidad del agua. Eso significa que solo se puede llegar al Titanic en un sumergible. Los sumergibles están diseñados para resistir la presión del agua y proteger una burbuja de aire de una atmósfera proveniente de la superficie. Para lograrlo, aprovechan todas sus ventajas. Utilizan una esfera que es la forma más resistente sin líneas rectas para que la presión sea uniforme en todo el casco de presión. Utilizan los materiales más resistentes disponibles, materiales que pueden soportar la contracción y expansión que experimentará el casco de presión al descender y ascender. Los materiales se prueban utilizando rayos X y ultrasonido. Después, el casco de presión se prueba hidrostáticamente en una cámara llena de agua al 20% más de la presión que soportará con su tripulación. A las 9:47 se pierde comunicación entre Titán y Príncipe Polar. Pierden tanto el chat de mensajes de texto con la tripulación como el ping regular de los sistemas a bordo. La tripulación del Príncipe Polar espera hasta las 17:15 para que Titán resurja. Han estado incomunicados casi 8 horas. A las 17:40, la tripulación del Príncipe Polar informa a la Guardia Costera sobre el retraso del sumergible. Le dan a la Guardia Costera la ubicación de los restos del Titanic a 900 millas náuticas al este de Cabo Cod y les informan que hay 5 personas a bordo. La fibra de carbono es un material fuerte, pero también es un material rígido. Puedes comparar la fibra de carbono y la de vidrio. Los hilos de vidrio refuerzan la resina y los de fibra de carbono son más resistentes aún. El problema que veo es que la resina es la parte que une estos materiales. El metal puede soportar cierta flexibilidad porque es una sola pieza de metal. No es propenso a romperse dentro de su propia estructura. Las capas de fibra de carbono son rígidas, así que cuando se comprimen bajo el peso extremo del agua, serán propensas a pequeñas fracturas dentro de las capas. No porque la fibra de carbono no sea lo suficientemente fuerte, sino porque la resina no es lo suficientemente flexible. Esta deslaminación puede causar debilidad. Los sensores que se usan para monitorear el casco solo pueden detectar lo que sucede durante una inmersión.
No monitorea el efecto acumulado de varias inmersiones. El cilindro del Titán almacena casi 40.000 litros de aire. A 380 atmósferas de presión, ese aire debería ocupar un volumen de 100 litros. En un instante, la presión del agua vence la debilidad y ocurre una implosión. Rush solo necesitaba fallar una vez a esa profundidad. La filosofía de una startup tecnológica es fallar repetidamente. Pienso que Rush innovó. Logró llegar al Titanic con una nave de flotabilidad neutra que potencialmente era menos costosa de construir que sus predecesoras. No puede encontrar una cifra del costo real. Quizás el futuro de los sumergibles de aguas ultraprofundas sí esté en la fibra de carbono. Quizás una forma esférica combinada con fibra de carbono significaría que las capas de fibra podrían superponerse en direcciones alternas. Quizás la fibra de carbono debería estar encapsulada dentro de una segunda esfera de titanio. Tal vez solo necesita ser más gruesa. Quizás funcionaría un nuevo tipo de resina, una que sea lo suficientemente fuerte y flexible para soportar estas fuerzas en combinación con una forma esférica y fibra de carbono. No lo sabemos porque no se ha intentado. Personas murieron innecesariamente porque se ignoraron las pruebas, confirmación e iteración por apresurarse al objetivo final. Creo que Rush quería tener razón con esa única idea en lugar de encontrar la solución correcta con el tiempo. Lo ves todo el tiempo en los negocios, donde el dueño tiene una idea y trabaja únicamente para demostrar que su idea es correcta, en lugar de hacer cambios hasta que el producto final funcione. Cuando John Day murió en su caja de madera, no fue el final para los sumergibles. Desde entonces, incluso se han fabricado sumergibles de madera. No creo que la pregunta sea ¿qué salió mal? Es fácil ver en retrospectiva qué salió mal. La pregunta más importante debería ser ¿qué salió bien y cómo podemos innovar a partir de eso de una manera que aproveche esos éxitos? ¿Cómo las pruebas de materiales mejoran los sumergibles futuros? El 19 de junio inician los esfuerzos de búsqueda y rescate con aviones de reconocimiento y equipos de detección submarina en una amplia zona. La cobertura de noticias define que hay unas 96 horas estimadas de oxígeno disponibles para la tripulación del Titán. La Guardia Costera despliega un C-130 Hércules y un P-8 Poseidón con capacidades de búsqueda submarina para rastrear la zona. El 20 de junio Francia envía el Atlanta, un buque de investigación, para apoyar la misión de rescate. Detectan sonidos debajo de la superficie a intervalos regulares. Sin embargo, con tantas embarcaciones de rescate llegando, esto podría ser solo una anomalía causada por el rescate y no por el Titán. El sumergible Curve 21 de la Marina de Estados Unidos, con capacidad para 4.000 metros, se suma a la búsqueda y es de los pocos que puede llegar a las profundidades del Titán. El Curve 21 es un vehículo operado remotamente o vehículo operado remotamente que se controla mediante un cable umbilical de fibra óptica y cuenta con múltiples cámaras de alta definición y manipuladores para realizar tareas complejas. El día 21, el Atlanta llega al lugar y despliega un vehículo operado remotamente llamado Victor 6000. Extiende un cable de 6.000 metros desde el Atlanta, considerado la última esperanza del Titán. El 22 de junio es la fecha límite para el oxígeno del Titán. Más tarde ese día, el campo de escombros del Titán es encontrado a unos 500 metros del naufragio del Titanic. La Marina de Estados Unidos informó que escuchó un sonido de implosión. Me imagino que esperaron hasta tener confirmación antes de divulgar esa información. Si hubieran divulgado eso antes, habría aumentado el frenesí mediático y la búsqueda habría continuado de todos modos. Es casi imposible identificar la ubicación por el sonido bajo el agua, así que no hay ninguna ventaja para la misión de rescate en divulgar esa información. Si no hubieran divulgado lo que escucharon y el submarino estuviera intacto, habrían estado equivocados. En mi opinión, revelar esa información antes solo habría alimentado a los medios. Es simplemente una distracción. Una cosa está absolutamente clara para mí. La carrera por explotar los fondos oceánicos ya comenzó. Odyssey Marines abandonó la búsqueda de tesoros y ahora se dedica a la minería oceánica. La exploración petrolera y minera en el lecho marino impulsará la innovación. Allá afuera, en este momento, millones de personas piensan que este accidente disuadirá a otros de cometer el mismo error. Pero en realidad, alguien está inspirado por lo que Rush logró. Verán la oportunidad de explorar las profundidades del océano e innovar en el diseño de Ocean Gate. Puedo ver una clara correlación entre este desastre y la carrera por minar el fondo del océano. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué desastres traerá esa minería?